Ya. Ahora vamos a pasar con los datos descriptivos y vamos a comenzar con la tabla de frecuencias. Primero se organizaron los datos de 152 padres de familia según nuestras variables de estudio. La primera, educación emocional, y la segunda, habilidades socioemocionales. Para cada variable tuvimos en cuenta las marcas de clase, también denominadas SHE, ya que nuestro cuestionario contaba con 5 opciones. La primera era nunca, la segunda casi nunca, la tercera a veces, la cuarta casi siempre y la quinta siempre. Y luego contamos cuántas respuestas habíamos obtenido en cada categoría, obteniendo así la frecuencia absoluta. Y a partir de ello, dividimos la frecuencia absoluta entre el número de participantes 152 para poder obtener la frecuencia relativa. Y estos resultados también los multiplicamos por 100 para poder obtener el porcentaje. Ahora vamos con nuestra primera variable, la cual es educación emocional y tiene como categorías nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Podemos ver que la mayor parte de las respuestas se concentra en casi siempre, ya que tiene una frecuencia de 72 respuestas con un porcentaje del 47.37%, seguida de siempre con 46 respuestas y un 30.3%. Luego podemos ver a veces con 31 respuestas y el 20.39% del total. Y por último tenemos a casi nunca con 3 respuestas y el 1.97%. Y si queremos considerar a la respuesta nunca, bueno, tenemos a la categoría con 0 respuestas y el 0% del total. Ahora vamos con nuestra segunda variable, la cual tiene como nombre habilidades socioemocionales. Y bueno, esta también se dividió en 5 categorías. Y podemos ver que la mayor parte de las respuestas también se concentra en el casi siempre con 64 respuestas y se considera el 42.1%. Luego le sigue el a veces con 41 respuestas y un porcentaje del 27%, siguiéndole el siempre con 38 respuestas y el 25% del total de las respuestas, seguido por casi nunca con 8 respuestas en total, con un porcentaje del 5.3%, y por último podemos ver una sola respuesta en la categoría de nunca, que significa el 0.7% del total de las respuestas. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es insertar los gráficos de barra en nuestro trabajo. Bien, para esto ya tenemos que tener nuestro cuadro, nuestra tabla de frecuencias, y con lo que vamos a trabajar pues son con los porcentajes. Voy a seleccionar desde la respuesta nunca el porcentaje hasta el siempre. Estos 5 voy a ir a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, y selecciono las columnas. Luego aquí veo los números 1, 2, 3, 4, 5, pero a mí me gustaría que se vea la categoría nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Por lo tanto, voy a darle doble clic derecho y voy a seleccionar los datos. Aquí donde dice editar, voy a seleccionar lo que quiero que se vea como la categoría. Le doy a aceptar y automáticamente se ha cambiado el nombre. Ahora lo que yo quiero hacer arriba es ponerle un título a mi gráfico, ¿no? Entonces le puedo poner gráfico 01 y el nombre de mi variable, educación emocional. Y así de sencillo ya tenemos nuestro gráfico. Lo voy a colocar para ese lado y vamos a hacer la variable número 2, el gráfico, ¿no? Para ello vamos a trabajar también con el porcentaje. Selecciono otra vez con los datos que voy a trabajar, le doy insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, aquí igualmente le doy clic, selecciono los datos, edito, selecciono qué nombre le quiero poner, acepto y ya se cambió mágicamente. Y ahora aquí tenemos también, vamos a ponerle gráfico, pero en esta oportunidad le vamos a poner 02 porque pertenece a nuestra segunda variable, y el título de nuestra variable, que es habilidades socioemocionales. Y así de fácil y sencillo ya tenemos los gráficos de barra de nuestro trabajo. Vamos a moverlo para acá. Y Ya, tendencia central. Aquí tenemos nuestros datos. Como no hay un rango, sino hay un número exacto, tenemos de 25 hasta el 60. No, esas son las personas, y acá tenemos las respuestas de las encuestas que hemos tenido. Ahora tenemos las fórmulas para poder sacar lo que es el promedio, la mediana y la moda. Acá están las posibles fórmulas.
Y para poder sacar vamos a empezar lo que es el promedio. En el promedio vamos a hacer lo que es igual, es la multiplicación de la respuesta por la cantidad de la respuesta. Una vez que hemos tenido, comenzamos a jalar todo y tenemos el total de las respuestas, que es 7180. Una vez tenido eso, lo dividimos. Esta es la fórmula. Dividimos lo que es 7180 entre la muestra, que es la cantidad de nuestras de encuestados que hemos tenido, que es 152, que nos saldría 47.2368,42. Para la mediana tenemos que nos dice que tenemos que, nos pide el 50% con el total de nuestra muestra, que en total nos saldría 48 y la moda 48. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Las medidas que vamos a utilizar en esta tabla de frecuencias, primero es lo que es el rango, la desviación media, la variancia, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a empezar primero lo que es el rango que nos están pidiendo, que es el máximo y el mínimo. Entonces, en nuestras tablas de frecuencia tenemos que el máximo de nuestros números de encuestados es 60 y el mínimo es 25. Entonces sería el rango es igual a 60 menos 25, que es igual a 35. Ahora, para hallar nuestra media, tenemos que anteriormente nuestro resultado fue de 7180. Eso lo vamos a dividir con 152, que nos daría el resultado de 47.2368,421. Ahora, nos pide que tenemos que restar nuestros resultados del número de encuestados menos la media, que sería el número de aquí menos el número 25, que nos daría este resultado de menos 22.236842. Ahora tenemos que multiplicar lo que es la frecuencia, que es 1 por el total del resultado, que es 22.236842.1. Una vez teniendo todos los resultados, nos da un total de 90.0.526316. Ahora, para la desviación media, al tener ya el resultado, lo dividimos con el total de nuestra muestra, que es 152, que nos daría un total de 5.94425208. Ahora, continuando con la varianza, nos pide Continuando con las medidas de dispersión, ahora vamos a sacar lo que es la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Para calcular la varianza, para esto se toma cada valor y se resta a la media. Luego se va a elevar esa diferencia al cuadrado y después se va a multiplicar ese resultado por su frecuencia de su suma de todos los valores obtenidos y se divide entre n menos 1. Entonces quedaría que nuestro valor obtenido, que es el total, que es 8.221.4736.2, que nuestro valor sería entre 152 menos 1. Eso nos da un resultado de 54.4468.456. Para la desviación estándar, lo vamos a elevar a lo que es a la raíz, que sería el resultado de nuestra varianza, que eso nos da un resultado de 7.379. Para el coeficiente de variación nos pide
que tenemos que dividir la desviación estándar entre, entre la media, que es 47.2368.8421, ¿no? Por 100%, que eso nos da un resultado de 0.3124 25 25,62,7%. Ahora vamos a seguir continuando con lo que es el coeficiente de asimetría, que eso nos va a permitir calcular cómo es un indicador que nos permite conocer si una distribución de datos será hacia la derecha o a la izquierda o es simétrica. Para ello vamos a usar una tabla de frecuencias que nos representa. Tenemos lo que es el SI, que es la educación, los resultados de la educación emocional de los encuestados. También tenemos la frecuencia, que son el total, el SI por phi, la media, el SI menos la media, y después tenemos lo que es la multiplicación necesaria de Fisher que vamos a utilizar. Primero se hace la multiplicación del SI por la frecuencia, que es 25 por 1, que nos da un resultado de 25. Ahora, para sacar la media, tenemos el resultado que es de 7.180, que eso lo vamos a dividir con el total de nuestras frecuencias, que es 152, que nos da un resultado de 47.236842.1, que eso lo vamos a restar con el SI, que nos da un resultado de menos 22.236842.1, y eso lo vamos a elevar al cuadrado, que nos daría un resultado de 494.477.147, que eso le vamos a... Después de obtener este resultado, ahora nos pide que lo multipliquemos con la frecuencia. Entonces le vamos a multiplicar por 1, que nos daría un resultado de 494.477.14.68. Ahora, en el otro nos pide que ya no es al cuadrado, sino se eleva al cubo, lo cual sería que tendríamos que nuestro resultado de 20 del SI menos la media, tenemos que elevarlo al cubo y multiplicarlo por 1, que nos daría un resultado de menos 10.995.61024. Una vez obtenido todos los datos, hacemos la respectiva suma, que nos daría un resultado de menos 16.733.5228. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula. Como sabemos que nuestra desviación estándar es de 7.379, aquí tenemos que lo que es la simetría Fisher, nos dice que es igual al resultado de menos 16.733.5228. Eso se va a dividir entre el total de nuestra muestra, que es 152, que se va a multiplicar con nuestra desviación estándar elevado al cuadrado, que eso nos daría un resultado de 0.27 40,01,586, que al redondeado sería 0.027. Ahora, continuando con el coeficiente de kurtosis, vamos a ver cómo hemos llegado para calcular el coeficiente de la variable, que es educación emocional. Pero para esto vamos a ver qué es el coeficiente de la kurtosis, que es una medida estadística que describe la forma de una distribución de datos, específicamente el grado de concentración de valores alrededor de la media y la longitud de las colas de la distribución. Para eso tenemos nuestra fórmula, que nos dice que K es igual a la suma de XI menos la media elevado a la cuarta por phi, que eso se va a dividir entre N
n y la desviación estándar elevado a la cuarta. Todo eso menos 3. Ahora, tenemos ya nuestros datos de XY y nuestros resultados de la frecuencia. Ahora acá nos pide que XY sea multiplicado por la frecuencia, que es 25 por 1, que nos da un resultado de 25. Ahora nos pide la media. Una vez obtenido todo el resultado, se suma y nos da un resultado de 7.180. Eso se va a dividir con 152, que eso nos va a dar la media, que nos da un resultado de 47.2368 42. Ahora nos pide que X se reste menos la media, que nos daría un resultado de menos 22.236842. Ahora eso va a ser elevado al cuadrado, que nos daría un resultado de 494.47715. Ahora, eso se va a ahora el resultado obtenido nos pide más la multiplicación de la frecuencia, que nos daría en este caso sería la frecuencia 1 multiplicado por 1, que nos da un resultado de 494.477147. Y así continuamente hacemos todo multiplicado por 0, multiplicado, que nos daría un resultado 0. Y otro multiplicado por 1, que igual nos da el resultado de 332.5824.1. Ahora, aquí nos pide aquí que sí, menos la media, pero esta vez va a ser elevado al cubo, multiplicado por la frecuencia, que sería 1, y nos daría un resultado de menos 10.995.6102. Ahora, ¿qué nos pide aquí? Que ya no va a ser elevado al cubo, sino va a ser a la cuarta, multiplicado por la frecuencia, que nos daría un resultado de 244.505.6487. Una vez obtenido este resultado, hacemos consiguiente todos y los sumamos, que nos da un resultado de 118.7295.338. Ahora, para sacar lo que es el coeficiente de kurtosis, aquí tenemos nuestra fórmula que nos pide que K es igual a la suma de S y menos la media elevada a la cuarta entre n, que es nuestro resultado 152, que va a ser multiplicado por nuestra desviación estándar, que tenemos de 7.379 elevado a la cuarta. Todo eso va a ser menos 3. Y eso nos da un resultado de menos 2.997365.3. Ahora continuando con